Buenas noches, hermanos. Es un gusto poder comenzar ya la tercera clase acerca de eclesiología y dones del Espíritu Santo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia ha sido el título que le he dado al entorno de toda la clase, porque se centra en la declaración de Pedro acerca de quién es Jesucristo, y Jesucristo es quien a través de esa declaración da un fuerte énfasis de que sobre eso que es la roca, él edificaría su iglesia, es decir, sobre su persona y su obra. Para avanzar, para no quedarme en lo devocional, quisiera presentarle 4 aspectos que hacen a la verdadera iglesia cristiana. Y estos se presentan aquí. En principio, la unidad. La iglesia está unida a lo que nosotros entendemos como la cabeza. Hemos visto varios textos donde nos hemos inclinado a pensar en la iglesia como un cuerpo, también como un edificio y como otros modelos o otros términos que nos simbolizan los conceptos en cuanto a la iglesia. La iglesia está unida a la cabeza, es decir, que tiene un liderazgo. Vimos en la clase anterior la autoridad del Señor Jesucristo, la autoridad del Espíritu Santo y la autoridad de la palabra. Pero Cristo representa a la iglesia. Todos hemos sido uno, unificados en Cristo. Si recordamos expresiones de Pablo, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Expresiones que nos hablan acerca de esta unidad. Podemos también mencionar la oración de el Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, donde esa unidad es entre el Hijo y el Padre, pero también a través de la obra del Hijo es con la iglesia, Dios unido a la iglesia. Así que la iglesia es una unidad, tiene ese carácter de unidad. El segundo aspecto de una verdadera iglesia es la santidad. Y entendemos la santidad como una cuestión tanto posicional como práctica. Siempre que hablamos de posicional, hablamos acerca de que las personas que se acercan al Señor con fe y arrepentimiento son separadas para Dios. Es decir, personas que creen en Jesucristo son apartadas para Dios, son parte de la iglesia, lo que denomina la iglesia. ¿Sí? ¿Se acuerdan el término ek y eclesia, que significa un grupo llamado afuera? Bueno, eso es parte de la santidad posicional. Hemos sido santificados posicionalmente en Cristo. Estamos en Él. Ahora también, cuando hablamos de santidad, es lo que representamos en cuanto a esa posición que ahora tenemos. Es decir, si yo he sido colocado en Cristo, por lo tanto, mi vida debería reflejar esa posición. ¿Se entiende? Entonces, eso en términos prácticos proporciona una vida con las características de Cristo. Podríamos decir aquellas virtudes del Espíritu Santo que se conocen como el fruto del Espíritu, que tiene múltiples características: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso es santidad práctica. Son las virtudes de Dios, las virtudes de estar posicionalmente en Dios manifiestas a la realidad general, tanto en la iglesia misma como en el mundo. Lo tercero es la catolicidad. Y ustedes me dirán, ¿qué pasó aquí? No, no es un término adrede, sino que el término catolicidad significa la universalidad de la iglesia. Es decir, la iglesia fue abierta desde Israel hacia el mundo y hemos conformado una unidad en Cristo. Ya no hay división de raza, de lenguaje, de estatus social, tampoco de sexo entre hombre y mujer en atrios diferentes. Hemos todos, a través de Cristo, sido incorporados a un sacerdocio que se vincula tanto hombres como mujeres en alabanza, adoración, culto a nuestro Señor. Pero la iglesia es una, y aunque haya un hermano de color, de otro color, y quizás de otra cultura, hay unidad, hay catolicidad. Si él ha creído en Cristo y yo he creído en Cristo, hay unidad. Para Cristo somos lo mismo, somos su iglesia. Y por último, lo que se denominaría la apostolicidad, ya que fuimos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. La iglesia, de hecho, debe perseverar en la doctrina de los apóstoles. Ellos han sido la base para que el Espíritu Santo nos trajera las verdades tocante a Cristo, el mensaje tocante a Cristo.
A través de ellos nosotros hemos recibido no solamente ese mensaje, sino también la doctrina, el cuerpo de doctrina, algo que Judas habla con un término más acotado, la fe de los santos, ¿sí? Entonces, esta apostolicidad tiene que ver con lo que nosotros definimos como doctrina en los términos del cristianismo. Entonces, recuerden este concepto, porque ha sido un concepto abrazado, digamos, por la muchedumbre cristiana. Unidad, santidad, si no les gusta catolicidad, utilicen universalidad y finalmente apostolicidad. Entonces, de esa manera vamos a poder resumir lo que implicaría ser una verdadera iglesia. Ahora, cuando hablamos de culto cristiano, establecemos un conjunto de particularidades que hacen al momento de congregarnos. El culto como forma en la cual nosotros participamos de el ambiente cristiano. Habitualmente no convertimos el ambiente cristiano siempre en una cena como si fuera un grupo de amigos, sino que la reunión tiene un carácter. Y ese carácter de reunión es lo que hace a nuestro culto, a nuestra forma organizada de llevar, digamos, una reunión adelante como iglesia, en este caso con las características que cada iglesia tiene a nivel local. Siempre que voy a plotear, ellos tienen una forma y nosotros tenemos quizás otra forma. Ellos cantan ciertos coros y nosotros cantamos quizás esos mismos o quizás otros, pero es parte del culto cristiano. Y en términos generales obedecemos a una misma base, que son estos 5 puntos. No quiero decir con esto que esté algo bien, esté mal, lo que estoy hablando es de términos generales. ¿Qué se debe expresar a través del culto cristiano? Cuando nos reunimos, cuando alabamos, cuando vamos a la palabra, cuando nos exhortamos, cuando crecemos a través del conjunto y los diferentes ministerios. Bueno, se debe expresar esto que dijo Pablo en 1 Tesalonicenses, 4:9. Este es un texto muy conocido. Pablo hace una expresión positiva en cuanto al testimonio de los de Tesalónica. Y dice lo siguiente: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Fíjense el buen testimonio de los hermanos de Tesalónica. No era un reproche lo de Pablo, sino era empujarlos a más. Y esto es comunión fraternal. Cuando nosotros, como en los antiguos tiempos, vamos al culto, es decir, participamos de una reunión o de un ministerio específico, el propósito base de eso es la comunión que expresamos a través del culto. Nos amamos los unos a los otros en este amor fraternal, por lo tanto, como amo a mi hermano, me interesa ir al culto, no lo dejo de lado. Lo segundo, reverencia gozosa, algo que escribió el autor de Hebreos 12:28, dice lo siguiente. Pueden ir buscándolo. Lo hice a tiempo real para que puedan ir buscando en la palabra. 12:28 dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Fíjense, hemos recibido un reino inconmovible. Por lo tanto, debemos actuar de forma agradecida, sirviendo a Dios, pero siempre con reverencia. Y es lo que manifestamos en el culto cristiano. Siempre hay un orden que no es tristeza, que no es apatía, que no es indiferencia con el que está al lado, simplemente soy yo y estoy solo en un contexto de una comunidad. No, es que estamos en reverencia, porque entendemos que en el momento del culto cristiano, el Señor a través de su Santo Espíritu está en medio nuestro. Adoración y alabanza, otro punto importante del culto cristiano. Colosenses 3:16, otro texto muy pero muy conocido. Colosenses 3:16 dice lo siguiente: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando, dice, con gracia en vuestros corazones al Señor.
con salmos e himnos y cánticos espirituales. Así que el momento de culto debe expresar el agradecimiento a través de la alabanza y a través de la adoración. La adoración podemos contextualizarla en el momento de alabanza, pero no se encierra solamente a la alabanza, la adoración. La adoración es un reconocimiento a Dios por lo que Dios es y además por el significado que Dios tiene para nosotros, por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, esa adoración puede estar abrazando el momento de alabanza, pero se vincula a toda nuestra vida. También el ministerio de la palabra, esto no lo podemos dejar de lado. Pablo continuamente le decía a Timoteo que preste atención a la palabra y que la utilice en la lectura, la exhortación habla. Y cuando habla de lectura, habla de la lectura en voz audible. Hablarles la palabra, que eso sea el mensaje de la iglesia. Ministerio de la palabra que puede ser una enseñanza de exhortación, una enseñanza que va hacia el conocimiento para la madurez cristiana y ¿por qué no? Una enseñanza que apela al evangelismo. Pero siempre el ministerio tiene que ser sostenido por la autoridad. La palabra, como vimos, es autoridad. 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa o que traza bien la palabra de verdad. Este uso tiene que ver con el uso de la comprensión. Es alguien que enseña correctamente la palabra. Ese es el sentido que le quiso decir Pablo a Timoteo. Y por último, la ofrenda voluntaria, que es una característica también de nuestras asambleas. Es verdad que en nuestra asamblea en su gran mayoría no se pide el diezmo. En muchas iglesias sí de nuestras asambleas lo hacen. Pero Pablo habló acerca de ofrendas voluntarias. Cada quien puede ofrendar el diezmo, si quiere, no requiere una orden expresa, puede ofrendar mucho más, de acuerdo a lo que el Señor le haya prosperado. Dice en 1 Corintios 6:2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, decía Pablo. Pero este es un buen indicio de cómo hacer de nosotros el dar para las cosas de Dios, dentro del contexto de una iglesia local. Podemos ofrendar para la iglesia, pero además nos podemos extender a ofrendas, ayudar a hermanos. ¿Qué tal si parte de lo que tengo, de lo que Dios me prosperó, es para lo que significa la iglesia local? Pero ¿qué tal si me esfuerzo un poco más y veo la necesidad de algún hermano, me dejo mover por el Espíritu Santo para ayudarlo y confío en Dios de que siempre me va a sustentar y que me está utilizando a mí para ser de bendición a otra persona? Así que estos 5 puntos no quería dejarlos pasar, parecía un tema menor, pero era importante en el contexto de la eclesiología. Y es parte de lo que los hermanos libres sostenemos a la hora de compartir con nuestras diferentes culturas, de acuerdo a los lugares en donde nos encontremos en nuestras iglesias locales. Ahora todos nos encontramos por Zoom, pero la realidad es que cuando nos encontramos, hemos establecido cierta cultura en cada una de las iglesias, en cómo nos movemos, dónde nos sentamos. Eso no está mal. Tampoco eso es doctrina, pero hay un mover dentro de la iglesia que cada iglesia va forjando como si fuera una familia. Así que espero que esto le sirva. Y extendiéndome un poquito más en relación a lo anterior, 1 Pedro 2:5 dice lo siguiente. Vosotros también, como piedras vivas, es decir, una representación de iglesia como edificio, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hay un sacerdocio que es el sacerdocio universal. Esto está muy conectado al culto. Es decir, tanto hombres como mujeres tienen una función dentro del culto, y esa función es sacerdotal. Y es figurativamente sacerdotal. Tenemos un gran sumo sacerdote que atravesó el velo y velo adentro, entró con su propia sangre y él hizo acepto todo lo que venía después, que éramos nosotros. Eso implica que nosotros estamos conectados en este servicio sacerdotal. Cada uno tiene un ministerio dentro de la iglesia y a veces hay ministerios visibles y otros no tanto. Hay uno que te limpia la silla y hay otro que está hablando desde el púlpito. Hay uno que normalmente le piden orar porque conecta bien
todo lo que se escuchó en la reunión para que termine de orar, y conocemos a algunos hermanos así, parece ministerial lo que hacen. Hay otros que barren la iglesia, hay otros que se dedican a contabilizar la ofrenda. ¿Cuántas cosas se pueden hacer en la obra? Eso es parte del sacerdocio. Pero el sacerdocio, además de mirar hacia la iglesia, también mira hacia afuera. Porque nosotros como sacerdotes tenemos que mostrarle al mundo lo que Cristo ha hecho por la iglesia. Esa es la parte evangelística de la iglesia. Pero hay un sacerdocio que nos contempla. Y ese sacerdocio es a causa de que el sumo sacerdote lo hizo posible. Y hay un sacrificio que es un sacrificio espiritual, es totalmente personal. Es un sacrificio de alabanza, de hacer bien, de servir a los demás, de no provocar el mal, de ofrendar y de utilizar también las capacidades que Dios nos dio para movernos dentro del ambiente y como piedras vivas, edificar así también el ser edificados por el hermano que es parte conmigo en aquella situación de iglesia local. Sacrificio personal. Esto me hace acordar a lo que Pablo hablaba en Romanos capítulo 12, verso 1. Porque cuando hablamos de un sacrificio personal, Pedro estaba hablando acerca de ofrecer sacrificios espirituales. Y Pablo, cuando piensa este mismo término en Romanos capítulo 12, verso 1, lo que piensa es en nosotros mismos. Es decir, ofrézcanse ustedes como el sacrificio. Es decir, ustedes pueden representar el sacerdocio como el sacrificio, porque ustedes son sacerdotes que se ofrecen a sí mismos por completos para servir a Dios. Por eso Pablo dice, así que hermano, os ruego por las misericordias de Dios, le dice, por todo lo que venimos diciendo que son la misericordia de Dios, y más a los gentiles, que presentéis vuestros cuerpos, es decir, la totalidad de lo que son, en sacrificio vivo. Es decir, preséntense ustedes. Ustedes son sacerdotes, pero también son el sacrificio vivo. Santo, fíjense, palabras parecidas al texto anterior, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que no es que lo que yo hago es aparte de lo que soy. Lo que yo hago es lo que soy. Hay muchas canciones y coros que hablan acerca de que nosotros nos debemos entregar a nosotros mismos. Recuerdo una que dice, es más que una canción, es más que palabras. Es mi corazón delante de ti. Dice, es todo lo que soy, lo que vengo a darte. Ya no es suficiente una simple canción. Lo que tú me pidas, yo quiero entregar. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Y hoy quiero entregar mi fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Un hermoso coro que no sé si lo recordé bien, pero que refleja la actitud del creyente. El Señor dijo que nos compró por precio, por lo tanto no debemos servir con nuestro cuerpo a la iniquidad. Vemos acá que positivamente debemos ser nosotros la ofrenda hacia Dios, ofrendados nosotros a Dios para que todas estas características que estamos viendo funcionen como Dios quiere. Así que este sería el cierre de esta parte. Para hacer un breve repaso de todo lo que hemos visto, me gustaría hablarles acerca de 4 aspectos de la iglesia para repasar: su origen, su desarrollo y su destino. ¿Cuál fue el origen de la iglesia? Bueno, el origen de la iglesia es el mismo Señor Jesucristo. Él es la base de todo. Pero el origen podríamos también entenderlo como forma cronológica, porque fue necesario que el cumplimiento del ministerio de Cristo sea completo para que en la venida del Espíritu Santo la iglesia comience ya en presencia del Espíritu Santo en los corazones, no yéndose, sino habitando y siendo una garantía, un sello en los creyentes, una extensión cronológica hasta el presente. Su origen ha sido Cristo, pero obviamente han sucedido hechos cronológicos. Su desarrollo, fíjense lo que dice Efesios capítulo 3, verso 8 al 11. Dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio, escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Nuestro desarrollo tiene que ver, digamos,
con lo que hacemos como iglesia, no solamente para crecer nosotros en madurez como cristianos, sino también para crecer el número. Y se añadían, recuerden las palabras en el libro de los Hechos, aclarándonos que en algún momento fueron 3.000 personas y después 4.000 hombres. O sea, situaciones en ese momento extraordinarias, pero que nos hablaban acerca de cómo la iglesia se iba desarrollando y cómo ellos se tuvieron que acostumbrar quizás después a los cultos. Nos mencionaba algo, Fernando, en los lugares donde se convocaban para tener una forma de audio completo y allí en el templo, y de esa forma toda la gente siendo ministrada en esas cantidades de personas. Pero un desarrollo que nos debe permitir a nosotros recibir a nuevos discípulos que comprendieron realmente el Evangelio, porque estamos predicando el Evangelio para perdón de los pecados y no otra clase de Evangelio, y comprendiendo ese Evangelio, siendo discípulos, educarlos, los que ya avanzamos en la vida cristiana, a través de nuestro testimonio, a través de nuestra ayuda, a través de el trato interpersonal, para que esto permita la madurez de estas personas. Y estas personas sean un vehículo para mayor desarrollo de la iglesia en la predicación y nuevamente este círculo que es virtuoso, no vicioso. Y su destino. La iglesia tiene un destino que es la presencia de Dios. Podríamos decir que disfrutaremos de las bodas del Cordero, pero la presencia de Dios es nuestro destino. Normalmente le llamamos cielo, pero no, el cielo debería ser entendido dentro de este concepto, la presencia de nuestro Señor, del gran Dios. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Bueno, el propósito de la iglesia, como dice Efesios 5:25, es lo que el Señor utilizó a través del matrimonio también para dar a entender el concepto. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El propósito de la iglesia es vincularse en amor con aquel que es su esposo, que es otra imagen y otra figura de relación, la relación que Cristo tiene con la iglesia. Debemos volcarnos en amor hacia Cristo y no recibir aquella reprensión que la iglesia de Éfeso, esta misma iglesia, cuando el mensajero le dijo, pero tengo contra ti que has olvidado tu primer amor. Nuestro amor hacia los ministerios tiene que reflejar realmente el amor hacia Cristo. No puede ser un ministerio un mecanismo por el cual yo hago simplemente una actividad religiosa. Todo lo contrario, el ministerio tiene que ser una forma en la cual yo exprese mi amor al Señor, y si amo al Señor tengo que amar al prójimo, amar a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo, así como expresó el Señor en Marcos 12 o en Mateo. La santificación. Efesios 5:26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Lo que hablábamos anteriormente, santidad que tiene que ver con una posición, pero también con un tema práctico. Santidad por relación con Cristo, pero esa relación afectando en mi cotidianeidad, en mi vida, en cómo vivo, Cristo mostrándose a través de nosotros. Y luego esto del propósito de Cristo, además de santificarnos, amarnos, presentarnos gloriosos delante de Él. Efesios 5:27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Sí? Esto tiene que ver con un transformarnos a la imagen de Cristo. Cristo, a través de su Santo Espíritu, opera en la vida de los creyentes para transformarnos. ¿Cuáles son las dimensiones de la iglesia? Bueno, podríamos decir, estos temas estamos repasando, la iglesia universal y la iglesia local. Recordemos, la iglesia universal tiene que ver con todos los creyentes de todos los tiempos, ¿sí? Digamos, la iglesia universal son cada uno de los salvos, ¿sí? Todos, en todo lugar. Y esa iglesia universal puede ser militante o puede ser glorificada. Cuando hablamos de militante, hablamos de los hermanos que seguimos vivos. Y cuando hablamos de glorificada, hay un montón de hermanos que ya partieron a la presencia del Señor. Esos están allá en los cielos. Entonces, los que estamos acá, vivos, militantes. Los que no están, porque partir con Cristo, como dice Pablo, es muchísimo mejor, están en una situación de gloria. Entonces,
Esa es la iglesia universal. Son todos los que realmente son salvos. ¿Y la iglesia local cuáles son? Son los hermanos que han sido salvos que se congregan en una situación definida. Ahora es cierto también, y me gusta hacer siempre esta salvedad, que hay muchas personas que participan aún en la comunión de la iglesia local, ¿sí? Y que realmente no han sido salvos. Hace poco, ayer mismo escuché el testimonio de un hermano que luego de aún de haber estudiado en el Instituto Bíblico y pasar mucho tiempo, se dio cuenta, aún sirviendo a Dios, de que él estaba tratando de satisfacer necesidades interiores, eh, pero que él nunca había conocido a Cristo realmente, no había sentido el poder transformador de Cristo en su vida, hasta que se dio cuenta, aún estando en los ministerios. Aún él habiéndole predicado a un montón de gente, aún habiendo sido formado teológicamente en palabra de vida. Sorpresa, él estaba visto como creyente en una iglesia local. Por lo tanto, en las iglesias locales puede haber gente que haya levantado la mano y haya dicho, sí, yo soy creyente, pero realmente puede pasarle esto que esté confundido. Pero recordemos, la iglesia universal son todos los creyentes de todos los tiempos, y la iglesia local es donde estos se congregan, pero allí puede haber gente que haya declarado ser creyente y no lo sea. Recuerden que parte de los problemas de la iglesia en las últimas cartas, como la de 2 Pedro y Judas, hay mucha defensa del evangelio, porque del medio de la iglesia surgía la falsa enseñanza. Y a esto, hermanos, hay que estar muy atentos. La falsa enseñanza surge desde lo corriente y a veces no logramos darnos cuenta. Hay muchas enseñanzas ahora que se quieren amoldar al mundo y a eso se le llama iglesia. Muchas personas que están tratando de ver la cultura de la posverdad, ahora donde no hay algo definido, no existe la verdad de por sí, entonces está todo bien. Y hoy se están aceptando pecados siempre declarados por la iglesia, aún en el contexto histórico de la iglesia, y aún si miramos para atrás hacia el pueblo de Israel, están tratando de validarlos. Entonces, bueno, eso a prestar atención. Una iglesia local tiene un lugar de congregación, participan de la unión y comunidad práctica, tienen un gobierno constituido, son los ancianos, y tienen un desarrollo autónomo como iglesia. Cada iglesia, podríamos ver, las 7 iglesias tienen un desarrollo diferente, los libros o las epístolas de Pablo hacia las iglesias son epístolas con carácter identitario, es decir, cada iglesia tenía su forma y a cada una exhortación o una alabanza. Hay textos para que puedan desarrollar. ¿Cuáles son las prioridades de la iglesia? Bueno, la iglesia tiene un sentido de crecimiento. Y ese crecimiento debe ser en la gracia, en el amor, en la fe. Y esto tiene que ver con lo práctico, hermanos. En la salvación, es decir, mediante el Evangelio crecemos. Crecemos en el desarrollo y en la madurez como cristianos. Crecemos en el servicio y no nos agotamos. Y crecemos también en número. No pensemos que crecer en número está mal. Somos un pequeño pueblo muy feliz. Ha sido una canción que parece ser que nos ha generado un subconsciente colectivo. No debemos aceptar ser una iglesia que no crece numéricamente. Si no crecemos predicando el Evangelio, algo no estamos haciendo bien. Entonces tenemos que orar y tenemos que cambiar quizás el tipo de trabajo para que la gente escuche el Evangelio, porque el fruto de la evangelización es que el Espíritu Santo va a producir efecto, pero para eso tenemos que estar comprometidos con esta tarea. Es posible la evangelización, la sana doctrina, los dones en desarrollo, la comunión práctica, el testimonio personal, todas estas cosas son posibles a través de una iglesia que prioriza estos puntos de vista. No hay crecimiento si no hay evangelización, no hay crecimiento real si no hay sana doctrina, no hay crecimiento real si los dones me los guardo en el bolsillo y son capacidades que Dios me dio para mí, para disfrutarlas yo solito, porque no me congrego. No hay posible crecimiento si no voy a la iglesia, si no practico la comunión. Y no hay posible crecimiento si mi testimonio personal es una cosa en la iglesia y otra cosa en otra cosa. O en otro lado. ¿Sí? Si en el mundo soy una cosa y en la iglesia otra. Eso no sirve para el crecimiento de la iglesia. Pero hay prioridades y la iglesia puede crecer, hermanos. La iglesia debe crecer. Cristo prometió que si le servimos, los resultados van a ser evidentes, resultados espirituales. Quizás eso nos lleve mucha oración, quizás nos lleve mucho entrenamiento, pero la pasión que debemos sentir por Cristo es
la base para movernos dentro de un ambiente de ministerio y de culto, de iglesia. Y es que la iglesia contiene a todos los verdaderos creyentes. Y el creyente ha sido salvo para servir a Dios. De alguna manera hemos sido quitados de las cadenas del pecado para convertirnos en esclavos de Cristo. Y esto es innegable. Cuando hablamos de Cristo como Señor, estamos hablando de Él como lo más importante, como el nuevo amo que tenemos, a quien le entregamos lo que somos, porque Él ha entregado lo que fue, lo que es, allí en el momento específico para que de ello nosotros podamos haber sido salvos. Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. No perezosos. El creyente no es salvo para asegurarse la salvación y después vivir como antes. En ningún sentido nos debe pasar eso por la cabeza, pero a veces nos pasa, decir, bueno, ya que soy salvo, me dedico un año sabático, ¿no? Porque eso también está en la Biblia. Pero la realidad es que no, debemos pensarnos como ministros, como sacerdotes, en un ministerio completamente activo que involucra las 24 horas de cada día de nuestra vida. No debemos pensarnos de otra manera. Primera Tesalonicenses 1, 9 y 10 dice lo siguiente. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y de esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Gracias, Señor, por habernos dejado este texto. Pero es una responsabilidad, si nos convertimos a Cristo, más allá de saber que seremos liberados de la ira venidera, hemos sido llamados al servicio de nuestro Dios. Y ese servicio es lo prioritario. Somos siervos. Tenemos un modelo que es Jesucristo. Yo no vine para ser servido, sino para servir, dijo en Marcos el Señor. Marcos 10:45. Y para dar mi vida en rescate por muchos. Nosotros el año pasado con los jóvenes vimos acerca de el servicio a través de la persona y el evangelio del servicio que es el Señor Jesucristo. Y allí se ve al Señor como si fuera un esclavo de la voluntad de Dios. Y qué bueno esto, ¿no? Porque qué mal trae la voluntad de Dios. Aún Él yendo a la cruz dio gloria estando en esa situación al Padre. Así que es el mejor modelo que tenemos. Un servicio que tiene que ser hacia los hermanos. Gálatas 5:13 dice lo siguiente. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y hay que amar al hermano, al que me gusta servirle y al que no. Los hermanos que habitualmente son más nuevos en la iglesia suelen apegarse a alguno que otro hermano con el que más simpatía o con el que más han crecido espiritualmente inicialmente. Pero el amor entre hermanos no debe ser, digamos, un amor que discrimine por preferencia, sino que tiene que ser un amor que nos ayude a crecer y a servirnos unos a otros. ¿Después puede haber amistades en las iglesias? Sí, y está muy bien. De hecho, tenemos que ser amigos entre nosotros. Pero la preferencia no puede ser algo que nos distancie entre hermanos. A mí me gusta aquel anciano, que se llama Apolos. Y a mí me gusta el otro anciano que se llama Pablo. Y a mí me gusta el mejor de los ancianos que se llama Jesús. Todos espirituales, ¿no? Pero la realidad es que no deberíamos tener esa clase de preferencia. Nuestro servicio no debe ser por preferencia. Debemos servir como Cristo, que sirvió aún a personas que no se involucraron con Él desde el corazón. Sanó a personas que no le dijeron gracias. Llamó a uno que se llamaba Judas a seguirle. Y aún Judas experimentó el servicio de Cristo positivo hacia él porque vio, porque gustó, porque fue alimentado aún por Cristo. ¿Y qué pasó? No sintió preferencia por Cristo. Y sabemos cómo terminó. Y finalmente hay que servir a todos. Es como que no hay un límite. Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, vamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe.
Ama a tu prójimo como a ti mismo. El samaritano, la parábola del buen samaritano es una expresión que nos hace comprender lo que significa ser prójimo. ¿Y quién fue el prójimo para ese judío en esa parábola? Un verdadero prójimo fue aquel samaritano. Sorpresa para los religiosos de aquella época, samaritano, lo que implicaba. Ahora, Jesucristo se mostró también como un verdadero prójimo hacia nosotros. ¿Qué somos nosotros hacia los demás? Hacia el necesitado que no le conoce. Hacia aquel que parece que nunca se va a arrepentir. Quizás seamos los primeros en ser usados por Dios para algo que nosotros consideramos imposible en el corazón de un incrédulo. Dejémonos enseñar por esto. Ahora en la iglesia local hay ministerios, y ministerios que fueron bien comprendidos por Pablo. Están los dones, están los ministerios propiamente dichos, y están lo que se llaman operaciones. Y ahora vamos a hablar de ello. En 1 Corintios, capítulo 12, verso 4, dice lo siguiente. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Allí dones tiene que ver con lo que se llaman charismatas, que es una palabra que involucra un regalo que hemos recibido de parte de alguien que lo está dando. En este caso el Espíritu es el mismo, y es el Espíritu el que reparte los dones, como Él quiere. Y estos dones son capacidades, son habilidades especiales dadas por el Espíritu Santo que reciben solamente los creyentes para el servicio y el desarrollo y el reconocimiento en la iglesia. Estos son independientes de las capacidades naturales, y hay que distinguir. Siempre que hablamos de las capacidades naturales solemos denominarlas talentos. Dios regala los talentos a las personas, y sí, porque Él nos hizo con las habilidades que tenemos, Él nos creó a nosotros. ¿Podemos potenciarlas o no? Quizás hasta no hayamos descubierto ni en un 15% el potencial que Dios ha puesto en nosotros por una cuestión netamente personal y mental, aún por las situaciones contextuales quizás en las que hemos vivido. Dios nos hizo a nosotros y nos dio capacidades por ser seres humanos naturales. ¿Qué sé yo? Uno sabe tocar bien un instrumento, otro tiene una memoria excepcional, otro tiene una capacidad de vender cosas, otro se mueve en el ambiente médico como si fuera la medicina misma, qué sé yo. Un montón de capacidades que obedecen al orden natural. Pero estas capacidades son espirituales y tienen que ver con un regalo de Dios hacia un creyente propiamente dicho, alguien verdaderamente sabio. Algo muy importante sobre los dones es que estos pueden imitarse. Lo que les mencionaba acerca del testimonio que escuché ayer. Una persona que se dedicó a ser un evangelista y un enseñador durante mucho tiempo, pero que después, posterior a ese tiempo, tuvo que doblar sus rodillas ante el Señor y aceptar a Cristo como su Salvador, habiendo estado previamente en muchísimos ministerios. Puede pasar. Bendito sea el Señor que esa persona se convirtió. Eso es lo más importante. Pero también nos debe enseñar, porque mucha gente puede mostrar énfasis de que tiene dones y quizás no sean dones, pero los imite bien, porque tienen esa capacidad de imitarse. Servir lo puede hacer cualquiera, ¿sí? Alguien que entienda más o menos la palabra lo puede hacer. Una cosa es enseñar las verdades de la palabra y otra cosa es haber creído esas verdades. Por eso a lo que voy. Entonces estas son capacidades que reciben realmente los creyentes, son dadas como un regalo de parte de Dios para que nosotros entonces nos movamos dentro de la iglesia y sirvamos a los demás y también nos desarrollemos y ayudemos a que el otro se desarrolle. Por ejemplo, si hay un hermano que sabe enseñar y hay otro que sabe evangelizar y hay otro que el Señor le dio el don de exhortación, va completando la iglesia, el don de pastores y otros dones que vamos a ir viendo. Ahora están los ministerios, que tienen que ver con servicios propiamente dichos. En 1 Corintios 12:5 dice lo siguiente: hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Estos son dados por el Señor. Y son áreas específicas donde se van a ejercitar los dones. Pueden considerarse también capacidades para poder aplicar los dones. Y esto no tiene que ver con jerarquías. El mismo Señor fue un ministro y son servicios para Dios y para los demás. Por ejemplo, un diácono puede ser un buen enseñador en la iglesia o puede ser una persona que sea un buen, desarrolle bien la capacidad de servicio. Otro puede ser un pastor que, siendo pastor,
pueda trabajar en una situación dada, son ministerios específicos. Ministerio de evangelización, ministerio hacia la oración, ministerio de visitación, cárceles. Son áreas donde el Señor nos coloca de acuerdo a los dones que el Espíritu Santo nos ha dado para que obremos y hagamos crecer la iglesia, tanto en fruto, ¿sí?, de personas que se acercan, como en fruto de desarrollo cristiano. Y finalmente operaciones, que son las actividades. Allí Pablo utiliza la palabra energematas, que significa eso, operaciones. Dice, hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Allí Pablo utiliza la palabra Dios en un sentido de el Padre, dados por el Padre. Y este es el poder necesario para que ejercitemos nuestros dones en un contexto de servicio. Es decir, Dios está vinculado completamente con nuestra forma de llevar a cabo nuestro servicio y ministerio en la iglesia. Porque no solamente nos da los dones y el lugar para que los llevemos a cabo y nos capacita para eso, sino que también nos da la energía, una energía que proviene de Dios. No sé si a alguno le ha pasado, pero si alguien se mueve en los ministerios de acuerdo a los dones, uno no tiene problema de dormir 2 horas quizás en una noche, por quedarse en ese caso a la luz de la palabra para llevar un buen ejercicio del don. Uno no tiene problema de levantarse a la madrugada y ponerse a orar por situaciones específicas. Entonces, el ejercicio de los dones y servicios son el resultado del poder energizante de Dios. Sin Dios estas cosas no podrían llevarse a cabo. Entonces vemos a la Santa Trinidad operando en favor de una iglesia que se mueve ministerialmente. Este es el significado de esta imagen. Algo que se mueve. Y no porque nosotros tengamos el poder, sino porque el Espíritu de Dios, el Señor y el Padre están haciendo esta obra posible a través de la iglesia. Y como verán, los ministerios en la iglesia local tienen y conectan con los dones, con los ministerios y con las operaciones, con este mover de Dios. Y ya estamos entrando en el tema de los dones. Hay al menos una lista de 4 pasajes donde podemos enfocar acerca de los dones. Una está en Romanos, otra está en 1 Corintios, otra está en Efesios y otra está en 1 Pedro, capítulo 4, versos 10 y 11. En términos generales hay un enfoque en cada pasaje. Uno se enfoca hacia el siervo en Romanos. En 1 Corintios 12, 5 al 11 se enfoca en los dones para el ejercicio en la iglesia local. En Efesios se habla acerca de 5 ministerios que son muy específicos hacia la iglesia universal. No se habla de dones como capacidades, sino de dones como hombres dados hacia la iglesia para que lleven a cabo el ministerio de la palabra. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y también está el enfoque hacia el siervo, que también es lo que hace Pedro en el sentido de usar los dones para servir a los demás. Hay algo muy importante en el apunte que yo se los quiero leer, permítanme. Dice así: 1 Corintios 12 se refiere a dones dados por el Espíritu de Dios a la iglesia para su ejercicio en las asambleas locales. En Romanos 12.1 y en 1 Pedro están particularmente enfocados hacia el siervo de Dios y la capacidad que él necesita para cumplir la obra o servicio que Dios le otorga. Necesitamos sí o sí eso de parte de Dios. Y en Efesios 4 se refiere a dones que el Señor ha dado a la Iglesia Universal basado en hombres dotados de capacidades especiales. Entonces, ese sería el enfoque general de la lista de dones que podemos enumerar. Ahora existen lo que se llaman dones fundacionales. Los dones fundacionales, podríamos decir, son dones que permitieron un papel importante y fundacional a los primeros testigos. ¿Y qué característica tenía que tener el testimonio de estos testigos? Tenía que ser un testimonio verdadero y conectado con el ministerio de los evangelios, es decir, con el ministerio de Cristo en su vida, enseñar verdades tocante a Él, o sea, enseñar de Él, pero también las verdades tocante a Él. Y cuando
Perdón, y cuando hablamos de verdades, hablamos de las enseñanzas de Cristo en un buen eh, eh, énfasis doctrinal. Discúlpenme este tiempo. Pero la doctrina puede ser tergiversada y siempre ha pasado, de hecho tenemos testimonio dentro de la Escritura que hay gente que ha querido torcer la doctrina. Vemos en la iglesia de los Gálatas que los judaizantes habían tratado de fomentar que la salvación, además de la fe, requería los puntos del judaísmo, de la religión judía, para entonces sí considerarnos parte del Señor, parte de Dios. Y Pablo tiene que reprender duramente y habla de esa actitud como una actitud carnal, se los declara de esa forma. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vas a acabar en la carne? Le dice Pablo a los hermanos ahí en Galacia. Entonces vemos el papel fundacional de los testigos. ¿Para qué? Para la revelación de la Escritura. El canon del Nuevo Testamento, algo que se estaba desarrollando, que necesariamente se iba a unir al del Antiguo Testamento. ¿Quiénes llevaron esta tarea fundacional? Bueno, fueron los apóstoles, los profetas, los apóstoles que hablaron inspirados, los profetas que trajeron la profecía, es decir, un mensaje directo de Dios con verdades que era inusual, pero el Señor dotaba a esa persona de algo específico para la iglesia y para que el carácter de esa palabra sea un testimonio de la obra de Cristo, de algo que el Señor había hecho de forma fehaciente y verdadera. Los evangelistas que utilizaban todo ese conocimiento para hacer que las personas escuchen el Evangelio. Los pastores que a través de esos testimonios ministraban entre los hermanos para guiarlos en la madurez cristiana. Y finalmente los maestros que lo enseñaban y lo hacían asequible y entendible a todas las personas. Dones que sirvieron para la fundación del testimonio, es decir, aquello que en palabras nos iba a llegar como el Nuevo Testamento y finalmente el cierre del canon de la Escritura. Y están los dones de señales, que son exclusivos en un periodo de tiempo, avalando el testimonio del Evangelio de Cristo, Evangelio que es poder de Dios. ¿Por qué decimos dones de señales? Porque son dones que sirvieron para avalar en ese momento un Evangelio que todavía no estaba. Entonces hubo sanaciones, hubo discernimiento de algunos falsos enseñadores, discernimiento de espíritu. Ellos se daban cuenta no solamente la enseñanza que era incorrecta, sino el espíritu de esa enseñanza. ¿Por qué estaba enseñando eso que era falso? Don de lenguas, es decir, las personas comenzaban a hablar por el Espíritu Santo en otros idiomas para que más personas escuchen con claridad el mensaje de Dios. Pero también había don de interpretación de lenguas tan necesario y fue un problema grande en la iglesia de los Corintios. Don de milagros y de sanidades, donde las personas podían no solamente ver el mensaje de Cristo, sino también entender el poder de este mensaje para aquellos tiempos tan necesarios donde la palabra de Dios estaba siendo germinada a través de la tarea de los apóstoles. Entonces vemos no solamente la lista de dones, sino en principio estos dones que tuvieron como un fin, una característica ya en los tiempos primeros de la iglesia. Así que los dones tienen, en definitiva, esta característica. Son capacidades que Dios nos dio a través de su Santo Espíritu para sostener, para servir y para mostrarles a otros el mensaje poderoso del Evangelio. Uno podría decir, hoy los milagros no existen. ¿Acaso el Señor no se muestra a través de alguna señal milagrosa? ¿No se ha sanado nadie en este tiempo después de aquel periodo? Sí, pero vamos a aprender después de esta lección para la próxima clase algunos dones que tienen carácter fundacional, es decir, para aquella iglesia que sin tener la escritura completa iba dando el mensaje del Evangelio, pero mostrando este Evangelio de Dios con poder. Y también los dones que son vigentes después de que la escritura ha sido completada. Porque con la escritura completa tenemos toda la revelación, y eso lo vamos a desarrollar en la clase subsiguiente. Lo que sí quería leerles, antes de terminar, algo que Stott escribió en este libro, y dice, ¿cómo es una iglesia viva?
Es una iglesia que se basa en la enseñanza apostólica, básicamente, dice él. Es una iglesia que desarrolla la coinonía, es decir, la comunión y ayuda mutua. Es una iglesia que adora gozosa y de forma reverente, pero también es una iglesia que evangeliza continuamente. Y él escribe lo siguiente: las 4 señales de la iglesia viva, las que les mencioné, que vemos en la iglesia primitiva, todas tienen que ver con nuestras relaciones. La primera que se menciona es la relación con los apóstoles. Los cristianos se dedicaban a recibir y conservar las enseñanzas de los apóstoles. También estaban relacionados entre sí, perseveraban en la comunión, se amaban los unos a otros, se cuidaban mutuamente. Por cierto, se relacionaban con Dios. Lo adoraban en el templo y en las casas, formal e informalmente, con gozo y con reverencia. Finalmente, los primeros cristianos estaban relacionados con el mundo fuera de la iglesia, y desde allí llegaban cada día más personas que aceptaban el Evangelio de Jesucristo. Hace un tiempo escuché a un grupo de jóvenes que había visitado todas las iglesias de la ciudad, pero no habían encontrado ninguna que realmente les satisfaciera. Dejaron de buscar y se denominaron a sí mismos cristianos descolgados. Cuando pregunté, dice John Stott, ¿qué habían estado buscando? ¿Qué entendían que debía ser una iglesia? Mencionaron 4 rasgos. Aquellos jóvenes no tenían idea de que estas cualidades estaban escritas en el libro de Hechos. Dijeron que estaban buscando una iglesia que tuviera predicación bíblica, donde la palabra se expusiera y tuviera aplicación práctica. En segundo lugar, buscaban una iglesia que tuviera comunión real, donde los miembros se cuidaran mutuamente y se apoyaran. En tercer lugar, buscaban una iglesia que adorara, en la que fuera una realidad la presencia de Dios. En cuarto lugar, estaban buscando una iglesia que tuviera un ministerio hacia el mundo. Lo que aquellos jóvenes buscaban, como tantos otros, era nada menos que una iglesia viva, verdaderamente renovada. Una iglesia que mostrara exactamente las 4 características que hemos visto que tenía la iglesia primitiva. El Espíritu Santo vino en Pentecostés y Él nos ha dejado a la iglesia. Nuestra responsabilidad no es esperar que el Espíritu Santo vuelva, sino reconocer su soberanía en la iglesia. Debemos humillarnos ante Él, buscar su plenitud, su dirección y su poder. Cuando eso ocurra, nuestra iglesia se acercará a ese ideal hermoso que nos presenta en el libro de Hechos: la enseñanza apostólica, la comunión unos con otros, la adoración viva y la evangelización continua. ¿Qué tenemos que hacer? Oremos por nuestras iglesias para que se renueven y cumplan el propósito para el cual Cristo fundó a su iglesia. ¿Qué haces, hermano, en tu iglesia local? ¿Qué haces por tu iglesia local? ¿Qué sentido de pertenencia tenés con los que te congregas? ¿Cuánto amor has mostrado en este último tiempo hacia tus hermanos? ¿Cuánto compromiso ante la causa con la iglesia? ¿Cuánto has orado por tus ancianos? ¿Cuánto has orado por aquellos que realizan un ministerio acompañando a los ancianos? ¿Cuántas veces fuiste a las reuniones de oración comprometido, convencido de que esa reunión es el motor de la iglesia? ¿Cuántas veces asististe a la cena en plena conciencia y deseo de participación en adoración a Dios? ¿Cuántas cosas, hermanos, somos un núcleo nosotros con un poder transformador que el Señor tiene desde nosotros hacia otros? Edifiquémonos, hermanos. Y bueno, para la próxima clase vamos a desarrollar una lista de dones tratando de no ser exhaustivos, sino ser comprensivos. Y comprendiendo bien los dones, saber cuáles estuvieron vigentes en un tiempo y cuáles están vigentes en este tiempo de la iglesia. Bendiciones.